en punto. Igual, Alex, vamos a esperar un momentico que van llegando otras personas, todo este tipo de cosas. Voy a iniciar grabación. Si alguien no está de acuerdo, es el momento de comunicarlo. Entonces, pues empezamos en punto. Tenemos a Alexander dos lemas aquí en este diplomado. El primero es al cumplido, cumplirle. Y el segundo es todo tiene solución. ¿Sí? Entonces, se trata de eso, de ir como ir arrancando como tal. Bueno, el día de hoy tendremos Muy buenos días, Diego, profesor Diego y compañero, Dios lo bendiga grandemente. Buenos días, un saludo, Vladimir, bienvenido. Bien, entonces les decía, hoy tendremos esta sesión de trabajo de conversatorio muy sencillo entre amigos, un trabajo bien interesante que haremos de trabajo, voy dando aquí entrada mientras tanto, entre colegas que se han sumado a esta iniciativa, pues para disertar sobre lo que es la investigación, para disertar sobre aquellos elementos importantes respecto a lo que nos convoca en las escuelas normales superiores del país. Y bueno, y hoy tendremos buenos días, dos invitados muy especiales. Por un lado, Alexander Montes Miranda, un gran amigo, compañero de luchas y de cantidad de espacios. Ahora va a ser una presentación formal. Y Carla Fardela, que también es una gran compañera, tiene algunos problemas de internet, que aquí me está escribiendo por el WhatsApp. Parece que tiene problemas de internet, por todos lados se sufre. Ella está en este momento en Santiago de Chile. Bueno, ahora dudé si está en una ciudad cercana. Bueno, entonces la idea es que hoy podamos charlar un poquitico sobre lo que es la investigación, discutir, que podamos en todo caso, digamos, asumir unas miradas críticas a partir de la experiencia de Alexander y de Carla, que nos van a presentar. Teníamos un tercer invitado que es Pablo Rivera de la Universidad de Barcelona. Desafortunadamente, su padre murió hace unos días y bueno, esto le tocó alterar muchísimas cosas porque le tocó viajar, está en todos esos procesos de organización como tal con estos eventos tan complejos. Bueno, bien, mientras van llegando los compañeros, simplemente recordar que esta es nuestra sesión 10ª. La idea es poder avanzar en los productos que ya nos hemos trazado y la idea es poder, digamos, ir pensando los aspectos generales, los aspectos, digamos, gruesos respecto a la investigación, respecto al sistema institucional de investigación que estamos configurando. Comentarte a Alex y Carla, comentarles a los dos, Carla todavía no ha podido entrar nuevamente, que uno de los objetivos de este diplomado, además de la reflexión filosófica, epistemológica, metodológica, es poder tener al final el sistema institucional de investigación de la Escuela Normal Superior. Algunas escuelas normales superiores, Alexander, ya lo tienen y lo tienen muy bien montado, otras van en camino. Entonces, de acuerdo con lo mandatario del decreto 1236, que dice que hay que resignificar el PEI, pues se está haciendo esta intervención, este trabajo desde el Ministerio de Educación Nacional, desde luego, acompañado por la Universidad de La Salle, para resignificar el proyecto educativo institucional, en el caso de este diplomado, a partir de la investigación como tal. Bien, entonces, bueno, ya tenemos 23 personas, seguramente ahorita llegarán las otras personas, llegaremos a unas 40, 45 personas normalmente, y bueno, ya con este contexto quisiera, en primer lugar, presentar al gran amigo, colega, pero además intelectual colombiano, Alexander Montes Miranda. Alexander es postdoctor. Ahí llegó Carla. Hola, Carla, ahora sí, hola. Sí, pero esto está muy inestable. Está muy inestable internet. ¿Estás dónde hoy? ¿En Santiago de Chile o estás en tu casa? Estoy en Viña. Estás en Estoy Viña. en Viña. Pero ayer, bueno, ayer se conmemoraba 2 años del 18 de octubre. ¿Qué es? El 18. Bueno, tenemos ahí estos problemas de conectividad que también sea en otros lugares.
Bueno, no hay lío, Carla, ahí le vas, ahí vamos organizando en la medida que en la medida que se pueda. Bueno, entonces voy a presentar inicialmente a Alexander y avanzando como tal. Alexander Montes tiene un postdoctorado en educación, ¿sí? Es doctor en ciencias de la educación, magíster en educación, especialista en... Octubre, que ya empiezan los estudiantes. Se te fue, Carla, se te Ahí fue. está. Ya, ahora sí. Sí, bastante difícil. Bien, entonces, anoche quemaron varias cosas. Quemaron cosas en Viña. Mm. Sí, en Viña y en Santiago, como hubo muchos saqueos. Entonces, está todo como que se cortó la electricidad en mi ciudad. ¿Y el 18 qué fecha es, Carla? ¿Por qué se conmemora? Es que no te escuchamos esa parte. Lo que pasa es que hace 2 años en Chile partió como todo un proceso como de renovación política que la verdad es que todavía no tenemos muy claro lo que pasó. Pero en términos como descriptivos, lo que sucedió es que la gente empezó a saltarse la valla del metro, los estudiantes sobre todo, subieron el precio del metro, 30 pesos. Y partió una consigna que se llamaba no son 30 pesos, son 30 años, que tiene que ver con un modelo neoliberal a ultranzas que ha en el fondo como destruido los servicios básicos y sociales del país. Entonces los estudiantes partieron un movimiento que se llama no son 30 pesos, son 30 años, y empezaron como a rehusarse a pagar el metro, y se sumó población civil a ese proceso. Eh, bueno, y finalmente lo que pasó es que en Santiago toda la gente dejó de pagar el metro. Esto fue como en un lapso de 48 horas, y empezaron a quemar estaciones del metro. Ahora no se sabe bien, siempre hay sospechas porque no están las grabaciones de las estaciones de metro que fueron incendiadas. Hay sospecha también que hay como cierta participación policial, como encubierta. Ahora no lo digo yo porque tenga como una línea conspirativa, digamos, de interpretación de las cosas, sino que es lo que ha salido en las noticias. Bueno, y a partir de eso empieza una revuelta total en Chile, el país se suspende, como por un año declararon estado de excepción o toque de queda, y eso no se hacía desde la dictadura. Eh, y lo que sucede es que llaman a un plebiscito eh, para armar una nueva constitución en Chile. Entonces este plebiscito, primero aceptamos o rechazamos una nueva constitución, y luego que se acepta la nueva constitución en Chile, lo que sucede es que Chile empieza a elegir candidatos para armar una constitución nueva, una constitución hecha por el pueblo. Y se eligieron 200 personas de cada provincia, y lo mejor de todo es que cada persona que representara o que fuera a hacer la nueva constitución en Chile debían ser civiles y no políticos. No podían estar afiliados no podían tener cargos políticos en los últimos 2 años o algo así. Entonces, lo que tenemos ahora en paralelo es un gobierno y al mismo tiempo una especie de poder mm, civil que está armando una nueva constitución. Y ayer justamente lo que sucedía es que se cumplían 2 años de esto, de este salto de la valla del metro y de los procesos políticos más significativos que le ha ocurrido a Chile en los últimos 50 años, porque además lo del metro llevó a un cuestionamiento del sistema de salud, al sistema de pensiones. Entonces lo que hay es como un repensar civil respecto de que ya no queremos un modelo neoliberal, y eso tú ves a la gente que va a comprar el pan que te dice ya no queremos un modelo neoliberal. O sea, es como que esta discusión política hubiera transpirado a todos los sectores de la sociedad civil en Chile. Es un proceso interesante, eh, pero ha sido violento, ha sido muy violento. O sea, han corrido a los niños de las plazas, la policía, como... Además que Chile tiende a recordar mucho todo el tema de la dictadura cuando hay fuerza policial en las calles.
Claro, total. Y bueno, entonces por eso no tienes energía, no tienes todo este tipo de cosas. Claro, volviendo al Bueno, inicio, estoy con mal internet porque el país está inestable en términos de servicio básico. total, total. Bueno, Carlita, gracias por ponernos en Perdón. contexto. Esperemos cómo te marcha el internet. Decimos por acá chulito, así, así, así. Chulito para que todo salga muy bien. Ah, Esto es sí. para que salga bien. Es como un asunto de suerte, a ver que nos salga bien. Bueno, entonces, Ya, entonces, ¿y qué significa, Jim? yo aquí también es Ok, como buena suerte. perfecto, lo mismo. Bueno, entonces, Carla, voy a hacer una presentación breve tanto de Alexander como de Carla. Está iniciando por Alexander, pero ahora vamos con Carla. Bueno, Carla, primero es una gran amiga y gracias por este tiempo que nos regalas. Lo mismo, Alex, por este tiempo para sumarte a esta iniciativa, para hablar y pensar la investigación. Carla es máster y doctora cum laude en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por allí hace unos buenos años nos conocimos en un curso con Morey de Foucault, hace unos buenos años, no tantos, ¿no, Carlita? No tantos, pero además ha sido profesor asistente en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. Y acabo de poner tu link tanto de la Universidad Nacional Andrés Bello, que es donde ahora laboras, y el Google académico de Carla, lo acabo de poner tanto en el WhatsApp como aquí en el chat de la reunión para que vean el perfil de Carla y ha sido investigadora en el campo de estudios sociales del trabajo y la transformación de modelos productivos. Hablaremos de esto más adelante, Carla. Ni extranjeras ni secretarias, títulos de artículos, de trabajos. La Universidad Neoliberal, el prestigio y sus sujetos, abriendo la jaula de oro. Ese es el artículo que yo más he leído y me gusta mucho. Hablaremos de eso en algún momento porque es una crítica al modelo de producción de artículos, de lo que nos ha acontecido como académicos y papers frente a la reorganización científica en Chile, narrativas identitarias y autodefinición en la universidad actual. Bueno, y una extensas publicaciones, además pertenece, digamos, al sistema de Fondicit, CONICIT, que es algo similar a nuestro MinCiencias, con unas particularidades, y bueno, y sobre todo, pues su trabajo como tal, en términos como académica y lideresa en todos esos espacios. Y nos acompaña también Alexander Montes, un gran amigo también. Alexander, ¿tú eres de dónde? ¿De Cartagena? No, tú eres de Córdoba, ¿cierto? Montería, De en Córdoba. Montería, de Montería. Y bueno, con Alexander nos conocimos en el programa Todos Aprender, hace también, Carla, con él hace sí muchos años, ¿sí? En el programa Todos Aprender, que es un programa líder en Colombia de formación de maestros. Y allí Alexander era tutor, era el cargo, ¿cierto? Formador. Formador. Y tuvimos una experiencia en donde yo formaba a los formadores en práctica, era una cosa muy bonita. Y allí nos encontramos y bueno, fue muy interesante, Alexander, y hemos seguido trabajando y encontrándonos. Alexander es postdoctor en educación, doctor en ciencias de la educación, magíster en educación, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia y licenciado en lengua castellana. Es investigador del grupo RUECA, clasificado como investigador asociado por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia. Es paracadémico del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación en Colombia y MinCiencias. Y ha sido profesor invitado en varias universidades colombianas y también internacionales. Recuerdo un último trabajo tuyo que hiciste, ¿dónde fue? En Santo Domingo. En Santo Sí, Domingo fue. sí, en el Instituto de Formación Docente de Santo Domingo, República Dominicana. Total, allí te cogió la pandemia, recuerdo, te cogió la pandemia y fue un trabajo muy bonito. También me invitaste a trabajar con unos profesores y bueno, algo nos contarás de esto. Acabo de poner también en el WhatsApp el perfil académico de Alexander Montes, también lo acabo de poner aquí en el chat. Y si ustedes miran su Google académico también, que es muy interesante,
pues aparecen muchos trabajos relacionados con la calidad en la educación, relacionados con la formación de docentes, trabajos de crítica a los sistemas de gestión de calidad. Y pues Alex es un gran conocedor de todo el tema de las publicaciones científicas y sobre todo el sistema de calidad en Colombia y a nivel internacional. Bueno, con esta presentación de estos dos colegas y amigos, pues yo quisiera arrancar, es muy fresco este asunto de hoy, ¿no? Voy a poner unas preguntas para que hablemos, para que charlemos. Si alguien quiere intervenir, levanta la mano y lo vamos haciendo. Invitaría a que fueran unas intervenciones concretas y precisas para sacar el máximo de tiempo a nuestro provecho del tiempo de nuestros invitados y vamos hablando. Y yo voy a proponer como la siguiente pregunta para arrancar, Alexander y Carla, y es, ¿por qué y para qué investigar? Desde la experiencia de ustedes, ¿por qué y para qué investigar en educación, desde luego, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para ustedes? Investigar, la utilidad social, qué sé yo. Vamos hablando y vamos hilando la conversación y bueno, como quieran arrancar, no sé si te parezca, Alex, nuestra invitada, no por ser mujer, sino por ser nuestra invitada desde Chile. Y si quisiera arrancar Carla, como prefiera, o si quiere arrancar Alex, como prefiera. Entonces, ¿por qué y para qué investigar? Y ahí vamos hilando la conversación entre todos. Ya, ¿puedo partir? Sí, sin Dale, dale. problema. Bien, oye, lo primero, gracias Diego por la invitación. Bueno, Alexander, gracias, un gusto conocerte. Tremenda trayectoria también académica, así que es un gusto estar aquí contigo conversando. Y bien, voy a la pregunta, ¿por qué y para qué investigar? ¿Tú dices que respondamos desde la experiencia personal o desde una perspectiva más oficial? Como tú prefieras, quisiera que arrancaran por la experiencia y después tú Vale. vas mirando cómo lo Entonces ibas. les voy a contar una experiencia personal de por qué empecé a investigar. Bien, entonces yo soy psicóloga y me formé en una escuela de psicología, pero siempre trabajé en temas de psicología educacional. Ese mi área de desempeño profesional era trabajar en escuelas en Chile aquí se llaman escuelas periféricas o bien se llaman escuelas de alta vulnerabilidad. ¿Ya? Y yo trabajaba en un programa de salud mental en escuela. Le estoy hablando del año 2006. No vamos a hacer más cálculos que esos, ¿vale? Año 2006. Entonces, yo trabajaba como ejecutando una política pública de salud mental en las escuelas. Y lo que yo me di cuenta, a mis tiernos 20 añitos, digamos, es que yo me había formado en una universidad en temas de salud mental y cuando llegué a la escuela no sabía absolutamente nada comparado con lo que sabían los profesores de esa escuela. Soy como que yo quedé muy impactada del conocimiento profesional del que dispone un profesor solo por el hecho de estar día a día, hora tras hora, en una escuela expuesto a la experiencia laboral y expuesto a la experiencia de la docencia. Se me llama mucho la atención que las políticas públicas nunca fueran sensibles al conocimiento de los docentes. Yo creo que tienen un conocimiento tremendo otorgado por la experiencia acumulada y también por la capacidad de reflexión. ¿Sí? Como yo me dije a mí misma como que aquí hay, bueno, siempre he tenido una sensibilidad particular con la filosofía, siempre me ha gustado mucho leer. Entonces dije, wow, acá lo que hay que relevar como el conocimiento acumulado experiencial de los docentes. De lo contrario, no hay ni una forma de que la educación en Chile mejore. O sea, las políticas, por un lado, haciendo su conocimiento en cuatro paredes, y los profesores, por su lado, atrincherados en Chile, como los profesores saben mucho, pero el conocimiento de los profesores en Chile tiende a quedar dentro del aula o tiende a quedar sostenido por las murallas de la escuela. Entonces, yo como que de alguna manera sentí que la investigación era una manera de vincular la experiencia y el conocimiento de las escuelas con las políticas públicas. Entonces, mi primer trabajo fue básicamente hacer análisis de política pública desde la experiencia cotidiana de las escuelas. Y ahí me metí con temas de resistencia, con temas de saber docente. Entonces, la pregunta, ¿por qué y para qué investigar? Yo partí pensando que
quería investigar por como por un horizonte de justicia social, sobre todo. Yo no, claro, yo mi trayectoria personal, no soy una persona activista que pueda andar en la calle exponiendo mi cuerpo, no es ese mi manera de participar en el mundo, no obstante, yo tengo la esperanza de que el mundo cambie. Y de alguna manera la investigación fue como mi manera de ejecutar un compromiso con un horizonte de justicia social que permitiera cambiar las condiciones de mi país. Total. Gracias, Carlita. Esa es la versión experiencial, ¿no? La versión experiencial. Y la oficial, para picarte la lengua, decimos por acá, picarte la lengua. Acá en Chile, yo les diría, bueno, en Chile y Chile en diferencia con el mundo, ¿no? Yo creo que las políticas en Chile de investigación han estado orientadas principalmente a pensar que la investigación le agrega valor a los sectores productivos en Chile, ¿sí? Y sobre todo Chile, así como ustedes también, que nosotros tenemos una matriz productiva basada en la extracción de materia prima, ¿cierto? La economía de ustedes básicamente es lo mismo, extraen materia prima y la mandan al norte. Entonces, hace como 10, 20 años, Chile lo que está intentando hacer, y en general esto es de toda Latinoamérica, es pensar que el conocimiento que se genera acá podría agregarle valor a la matriz productiva extractivista que tenemos, ¿cierto? Y entonces esto parece sonar una súper buena idea porque lo que haría es como sacar a flote la economía local. No obstante, lo que hace también de alguna manera es quitarle el valor crítico a la producción científica. O sea, si el conocimiento que uno crea debe servir para el ciclo productivo, entonces lo que perdemos es esa capacidad rupturista de la ciencia, ¿cierto? Esa capacidad de pensar otro modelo productivo y no de favorecer el que ya tenemos. Eso por entrar, así como por lanzar algo. Yo creo que Chile ha tenido políticas científicas como de sostenimiento del modelo económico actual. Y eso, claro, rompe la tradición de la ciencia, que es en el fondo pensar otros modelos. Perfecto, gracias, Carla. Ahora seguramente volveremos sobre eso, a ver qué más, qué otras ideas salen. Gracias, Carla. Alexander Montes Miranda, ¿por qué y para qué investigar? Desde la experiencia y si quieres, desde lo que has hecho en política pública también, que estás muy relacionado allí. Bueno, buenos días, Diego, Carla también. Gusto conversar con ustedes esta mañana. Y también un saludo muy especial a los maestros que hacen parte de este proceso. Y que, bueno, entiendo que han venido discutiendo sobre asuntos de investigación en educación y sobre cómo es una oportunidad de trabajo desde las normales superiores que también tienen unos retos importantes en Colombia y lo han tenido en América Latina en general. En primer lugar, yo creo que la respuesta, desde mi perspectiva, tiene que ver también con el sentido de la ciencia y de la ciencia en el campo de la educación, y es precisamente el sentido de cómo la investigación permite conocer mejor el campo en el que estudiamos, cómo permite entender mejor el sistema educativo, entender mejor las prácticas educativas, entender mejor el mismo ejercicio docente, y en general nos permite comprender los procesos que están involucrados en el aprendizaje y en los asuntos relacionados a la escuela. De manera que entenderlo mejor es también una oportunidad para poder hacer mejor la tarea o hacer mejor las prácticas mismas educativas, las prácticas pedagógicas, por las mismas posibilidades, no de descubrimiento de las ciencias, que en el caso de otros campos es más común, sino de comprensión de los sistemas y comprensión de los fenómenos sociales, ¿verdad? Eso por un lado, y por el otro lado está el tema de cómo la investigación en el campo de la educación es una oportunidad para transformar y fortalecer las prácticas. Un maestro investigador es un maestro que tiene sobre su práctica un objeto de estudio constante y por lo tanto lo reflexiona, lo discute, lo fundamenta un poco, entiende los antecedentes, las otras investigaciones que se han hecho en el campo. Y esa dinámica de pertenecer, de ser parte del estudio, de la investigación, creo que es una oportunidad bien valiosa
para mejorar o para transformar la manera como venimos haciendo las cosas, cómo venimos desarrollando los asuntos institucionales en las escuelas en Colombia. Y es importante una oportunidad grandiosa de fortalecer ese tipo de prácticas que a la hora del té creo que son más valiosas que la misma experiencia institucional. Yo creo que hay un afán importante en Colombia de mejorar los indicadores, incluso bibliométricos asociados a la investigación. Y eso, y digamos que en la política educativa en general se refleja como la premura porque todos investiguemos, porque todos publiquemos, porque no las veo haciendo la actividad. Y hay 3 y actividades. esa, Y las veo con En el este cuaderno momento hay un cerrado. micrófono abierto, a ver si lo logro invitar, lo logro ubicar, que no lo ubico. Por favor, compañera. Adelante, Alex, qué vergüenza, ya. no te preocupes. Entonces esa misma tensión que se visibiliza en las políticas educativas ¿Tienen alguna duda? Estoy acá. para la gestión y desarrollo de la ciencia, casi que nos tiran los investigadores con el interés de publicar todo el tiempo y publicar mucho y divulgar mucho y que se cite mucho y mejorar los indicadores que se tienen como convencionales para la medición de la ciencia y el impacto de las publicaciones y demás. Pero digamos que eso puede, de alguna u otra manera, cambiar la visión del sentido de cuál es el valor de la investigación para un maestro, que tiene su naturaleza esencialmente en la propia práctica, en el estudio de sus propias prácticas y en las posibilidades de transformación de las propias prácticas. De manera que yo creería que el interés primario, que para un maestro, puede ser que sea distinto para un profesional en otro campo, pero un maestro está ligado esencialmente por comprender mejor eso que hace y por lo tanto abrir caminos, abrir posibilidades para que aquello pueda funcionar mejor y pueda generar oportunidades reales de mejora del sistema educativo, de mejora de la escuela incluso y de mejora de lo que tiene que ver con la educación en términos generales desde lo que está ligado al quehacer de los maestros. Gracias, Alexander. Yo quisiera entonces, con esta pequeña entrada, seguir con otra pregunta que se me ocurre, que puede ayudarnos como a ir trazando las rutas. Invito también a los compañeros, los colegas, profesores, de levantar la mano y preguntar en cualquier momento y vamos armando la discusión. Y es esto, algunos aseguran que mucho de lo que se hace en el campo educativo, especialmente en investigación cualitativa, posee poco rigor y calidad. Es decir, a veces uno encuentra que claro, en educación tendemos más, en ciertos sectores, en Colombia un poco más, a lo cualitativo, y algunos dicen, mire, es que eso que hacen en lo cualitativo en educación es como ahí, como regular, como qué sé yo, e incluso cuando se presentan revistas, salen rápido, salen rápido. ¿Qué opinión les merece esta afirmación? Carla y Alex, que han sido editores de revistas y saben la responsabilidad de hacer eso, y también que hemos sido evaluados en revistas. Recuerda, Carla, aquella prestigiosa revista que nos evaluó artículos y nos los rechazaron, 2 artículos diferentes. Entonces, ¿qué opinión les merece eso? Que, oiga, que es que eso es como por ahí de segundo orden, eso son experiencias por ahí de los profesores, se quedan en el aula. ¿Qué opinión le merece esa afirmación? Simplemente ahí como para poner un punto de discusión y picar la lengua, insisto. Quien prefiera. Está sin audio, Carla, está sin audio, está sin audio. Yo creo que le toca a Alexander partir ahora. Ok, gracias, Carlos. Bueno, mira, es que de todos modos, la historia de las ciencias sociales ha sido una historia que ha tenido que romper una cantidad de esquemas y todavía hoy es evidente que el campo de las ciencias sociales y el campo de la educación tiene una posición distinta del resto de las ciencias, incluso la misma política. Un ejemplo de ello son la inversión o el presupuesto que se asigna desde los ministerios de ciencia a algunos campos disciplinares de la investigación y otro en el campo de las ciencias sociales, donde hay evidentemente menor inversión, menores recursos, por lo que los imaginarios sobre lo que es desarrollo y lo que implica el desarrollo, ¿no? Entonces, ese tipo de imaginarios, las ciencias sociales han tenido todo el tiempo que luchar con eso y han ganado posición en la medida en que se va comprendiendo mejor cuáles son, mejor dicho, cuáles son las posibilidades de las ciencias en todos los campos. En efecto, este es uno de los retos con lo que
se ha venido luchando, que está distinto de hace unos años, donde todavía era más difícil, porque se entendía que en las ciencias de la educación eran, digamos que, eran productos de la reflexión subjetiva, que no tenía un rigor científico por no emplear métodos científicos tradicionales un poco desde otros ámbitos del positivismo, un poco otros ámbitos de lo cuantitativo. Entonces, se entendía lo cualitativo como una interpretación subjetiva que no tenía rigor científico. Y muchos editores siguen teniendo una posición, aunque un poquito más flexible, siguen teniendo todavía desconfianza del rigor, como tú lo dices, que tienen las investigaciones en el campo de las ciencias sociales. Pero que cada vez hay revistas que se han ido especializando más en ello. Cada vez más encontramos revistas con perfil esencialmente educativo, con perfil esencialmente de prácticas, con perfil esencialmente de investigaciones en educación, y que se han especializado en métodos de investigación desde lo cualitativo, en algunos casos mixtos, en algunos casos privilegiando la reflexión y las experiencias de los profesores, y por lo tanto eso significa también un avance en la manera en cómo las mismas revistas se han ido reinventando, y los mismos editores hemos ido aprendiendo, porque también tiene que ver con un escenario de evolución de la ciencia. Pero la otra cara de la moneda, yo creo, es que también tenemos que empezar también nosotros como investigadores, pues tenemos que continuar en la tarea de no profundizar la noción de que la investigación cualitativa no tiene un método, no tiene, digamos que un rigor, un proceso planeado, sistemático, que demanda interpretación exhaustiva, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, en algunas revistas que me ha ocurrido, uno encuentra artículos que llegan que efectivamente se quedan en la mera descripción muy subjetiva, que no se evidencia un proceso hermenéutico de base que permita garantizar la calidad de las conclusiones y los resultados que plantean. Y eso también es importante en los mismos artículos visibilizarlo, ¿no? Para que también, porque sabemos que ya tenemos ese reto en primera plana, que nos van a cuestionar la rigurosidad del método y la rigurosidad de los resultados, la confiabilidad de los resultados por ser cualitativos. Y por lo tanto, yo creo que es importante dar cuenta en la misma publicación de ese rigor desde la misma descripción muy organizada y muy fundamentada de la manera como vamos a recoger la información y cómo se hará la interpretación de la información y mediante qué tipo de instrumentos o de recursos que son científicamente validados, como algunos programas especializados, pero que de todas maneras le permitan dar la tranquilidad al editor, al lector y por supuesto al mismo proceso de que hay un tratamiento de datos y un proceso de interpretación serio, riguroso, que eso definitivamente va marcando el escenario y las posibilidades que sin duda, y que es una realidad, que nos lo van a cuestionar y que se ha cuestionado, yo creo que cada vez menos, el valor científico que tienen las investigaciones que se hacen desde lo cualitativo. Y especialmente en el campo de la educación, que es un campo donde esto es una característica muy dominante. Gracias, Alexander. Carla. Bueno, se nos congeló Carla. Se nos congeló Carla. Bueno, había advertido sobre sus temas de internet por todos los problemas que hubo. Ah, ya, listo, Carla. Dale, volviste. Dale, si quieres, sigue, Carla. Mira, para engancharme un poquito con la respuesta del colega, yo he tenido mejor recepción de los trabajos cualitativos afuera, no en España, pero en las revistas, por ejemplo, inglesas, que en las revistas latinoamericanas. Y yo creo que hay una cosa también como voy a decir algo que puede ser polémico, ¿bien? Pero yo creo que hay algo también del pensamiento como colonialista que nos obliga a asumir de manera a veces incluso acéfala las pautas de construcción de conocimiento del norte. Y en ese sentido yo creo que uno tiene el riesgo de ser más papista que el papá, no sé si tienen esa expresión,
por allá. Total. Y hay muchos aquí. Entonces yo creo que es como aquí en Chile decimos como un wannabe, o sea, como que queremos ser algo que no somos y por imitar esa forma de hacer conocimiento somos muy peyorativos con las formas de producción de conocimiento local. Eso por una parte, cuando en realidad, no sé, si uno manda trabajos a Inglaterra o las escuelas incluso de método inglesas, estadounidenses, son mucho más abiertas que las nuestras. Porque en realidad ellos sí sienten la libertad de poder generar conocimiento. Ahora, otro punto que yo pondría en la discusión es, yo creo que efectivamente sabemos muy poco de método. Y además hay una sensación como respecto de los métodos quali que cualquiera lo puede hacer. No sé si por allá sucede. También a mí me ha pasado que como que hay gente que dice, ah, no, si voy a hacer un estudio quali porque es más simple, es más fácil, eh, y es una aproximación como muy plástica al mundo de la investigación cualitativa. Y ahí yo creo que nosotros como investigadores cualitativos, debemos ser como muy rigurosos y leales con nuestros métodos. O sea, tampoco podemos permitir que, o sea, hay que enseñarle a los colegas, porque tampoco, el método tiene que ver con una ruta para hacer conocimiento, ¿cierto? Es un camino para hacer las cosas. Y ese camino para hacer las cosas eh, es como la singularidad de nuestra actividad como investigadores. O sea, nosotros somos investigadores porque ejecutamos nuestro oficio o hacemos nuestras tareas de una manera particular. Y esa manera particular se llama método, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando los colegas entran a una comunidad científica, lo que uno dispone, así como el zapatero enseña una técnica para hacer zapato, nosotros tenemos una técnica de cómo se hace conocimiento. Y a mi juicio, esa es la técnica fundamental que debemos transmitir, porque tiene que ver con la identidad de nuestro oficio, sin duda. Y bueno, y en tercer lugar, esto de la desconfianza sobre el rigor de las ciencias cualitativas o de las ciencias, o si es que es poco riguroso, claro, hay investigadores poco rigurosos bajo cualquier paradigma, así como hay médicos malos, así como hay otras profesiones que tampoco son rigurosas. Obvio, en todas partes vamos a encontrar colegas o profesionales poco rigurosos, pero no es lo cualitativo lo que hace que sea poco riguroso. El punto no está ahí, el punto tiene que ver con otros factores, diría yo. Ahora, ¿por qué tendemos a pensar que lo cualitativo es poco riguroso? Porque o sea, la historia de la ciencia se basa en los principios como positivistas del siglo XIX, ¿cierto? O sea, ustedes van a, no sé, pues toda la escuela de Viena o el Círculo de Viena, no sé si les suena, si es una historia conocida para ustedes, digamos, eh, pero de alguna manera, cuando uno revisa como la historia de las ciencias sociales y de las ciencias educativas, y sobre todo la historia de la psicología, que para mí ha sido un tema súper interesante, en el fondo la historia de las ciencias sociales nosotros queríamos un objeto científico como el empirista positivista. Queríamos tener eso, porque pareciera ser que tener un objeto científico como el de ellos y tener el rigor científico del método positivista te otorga el estatus de ciencia, ¿cierto? No, en el fondo, si uno no es capaz de aplicar el método científico a su objeto de estudio, parece ser que uno perdiera el estatus o el prestigio de ese conocimiento. Sin embargo, lo que vemos en los años 60 es que hay una reconsideración de la filosofía hermenéutica de los años 20 también, o sea, del 1800 incluso, para empezar a pensar objetos científicos propios y singulares de las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, no sé, una historia muy, muy clásica es como pensar cómo la psicología. Ustedes saben que la psicología tenía serios problemas para seguir el método positivista, porque ¿qué es lo psíquico? O sea, la psicología ha tenido graves problemas para pensarse como una ciencia positivista porque no tenía un objeto empírico, positivo, digamos, positivo puesto en el mundo, ¿cierto? Que se viera. El aprendizaje es lo mismo. ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está lo psíquico para la psicología? ¿O dónde está el aprendizaje? Entonces,
por ejemplo, la historia del conductismo, ¿ustedes le dicen conductismo o behaviorismo? No sé cómo... Conductismo. La historia del conductismo es una historia súper interesante porque el conductismo lo que hace es solucionar ese gap o ese problema que tenían las ciencias psicológicas o las ciencias educacionales, porque encuentra en la conducta ese objeto leíble desde los métodos empiristas positivistas, ¿cierto? Por eso tiene un boom tan grande el conductismo en los años 50, porque nos soluciona el problema epistemológico que teníamos y nos permite a la vez ser una ciencia con todo el estatus científico del positivismo. Pero ustedes saben cómo sigue la historia, que de alguna manera el conductismo fue muy reduccionista para poder hacer un abordaje complejo y comprensivo de los procesos de aprendizaje, así como de los procesos psicológicos. Entonces, yo creo que la historia del positivismo ha caído por su propio peso, mostrándonos cómo, por ejemplo, a través de esta historia del conductismo, un solo método para abordar los problemas que tenemos también es insuficiente. O sea, mientras más métodos, más paradigmas tengamos, más diversa la capacidad de producir conocimiento y por ello más rica también. No sé si les hace sentido, digamos, pero el conductismo es como para mí un ejemplo súper importante de cómo los métodos empiristas, positivistas, en la psicología o en la psicología educacional o en las ciencias educacionales no es suficiente. Porque lo que pasa, digamos, los procesos que nosotros estudiamos no son positivos en tanto no están puestos allá afuera por sí mismos, no son independientes del observador. Es una respuesta a lo mejor muy epistemológica para un problema más del mundo de las editoriales, Diego, estaba pensando. Pero necesario pensarse lo epistemológico, lo filosófico y ver todas esas entradas. Carla, muchas gracias. Quisiera dar la palabra aquí a dos colegas que tienen levantada la mano. Insistiría, me llama mucho la atención lo que dijiste, la identidad del oficio. Decía, ¿qué es lo que implica? Y algo que decía Alexander, decía, no es por ser cualitativo. Ahí se encuentran ustedes, es por el rigor como tal. Entonces, tomar nota de eso, invitaría a los colegas. Hay dos personas que han levantado la mano, Arturo y Gloria Patricia, que si quieren, adelante Arturo. Buenos días. Un saludo especial a nuestros invitados, a la doctora Carla y al doctor Alexander, que es mi coterráneo. Yo soy de acá de Córdoba, del municipio de Sagún, 1 hora de Montería. Qué gusto tenerlo. Soy docente de la Normal Superior de Sagún, Córdoba, y me estoy disfrutando todos estos espacios generados por la Universidad de La Salle y en especial en el de hoy, de acuerdo a la experticia que nuestros invitados tienen. Bueno, como sabemos, nosotros los docentes de las normales en Colombia somos los llamados a formar a los futuros docentes de básica primaria, donde están las primeras bases de la formación de nuestros estudiantes. Y a partir de las nuevas reglamentaciones también nos invita a ampliar el espíritu investigativo en nuestros estudiantes de formación complementaria. Mi pregunta es muy sencilla. Quiero saber desde su óptica, desde su experiencia, ¿cuáles son las situaciones problemáticas del ámbito educativo que nos desafían a conocerlas, a generar conocimiento sobre ella? O sea, ¿cuáles son esas situaciones que ustedes consideran que tenemos que colocarle, como dice uno popularmente, un poco más de zoom? Entonces les sintetizo la pregunta. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas del ámbito educativo a su manera de ver que nos desafían a los docentes a conocerlas con mayor precisión para sobre ellas generar conocimiento? Profesor Arturo, muchas gracias. No sé, Carla y Alexander, si reunimos 2 o 3 preguntas o vamos una a una. ¿Qué prefieren? Reunimos, perfecto. Listo, entonces, está del compañero Arturo de, bueno, ¿a qué le debemos poner más cuidado? Claro, según los contextos, qué sé yo. Gracias, profesor Arturo. Profesora Gloria Patricia Cristancho desde Bucaramanga. Carla, aquí te vas a deleitar con diferentes acentos de Colombia, ¿viste? De todo el país. Ok, buenos días, gracias.
De antemano, muchísimas gracias pues a las personas que nos están acompañando. De verdad que se valora el tiempo porque sabemos pues todas las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, mi intervención va referida a lo siguiente. Al igual que la conclusión a la que se empieza a llegar, pienso que la investigación cualitativa, no por ser cualitativa, pierde ese rigor académico, más bien de acuerdo con cada una de las intervenciones que se han hecho, de pronto es el sentido estricto con que cada uno de los investigadores determinen el ejercicio pues, de la investigación en sí mismo. Como se planteaba al inicio de esta sesión, las escuelas normales pues tenemos un reto y una meta y es organizar o de alguna manera reconfigurar el sistema de investigación institucional como escuelas normales, porque más que hablarlo en este momento por decreto, es esa necesidad que tenemos de hacernos visibles, de hacernos reconocer ante otras entidades también en términos de producción de conocimiento y como lo decía la doctora Carla, pues nosotros tenemos mucho para aportar a este proceso de educación, ¿cierto? Tenemos muchos conocimientos porque estamos en el aula y hoy por hoy en las escuelas normales porque formamos a maestros, ¿no? Como lo decía el compañero anterior. Entonces, mi pregunta va enfocada en cuál sería esa recomendación que ustedes como expertos hacen o harían en términos de qué elementos sustanciales podrían tener ese sistema institucional de investigación, pero para que sea en sentido estricto, para que nuestras escuelas normales puedan de alguna manera producir conocimiento, producir artículos. Acá el doctor hacía una precisión y es que hay que mostrar cómo se hacen esos análisis mucho más rigurosos en el proceso de la investigación. Unido a eso, yo diría, podría decirse entonces que el método pues, de la investigación deriva específicamente del tipo de pregunta que se tenga y uniéndome la pregunta anterior con respecto a cuáles son los procesos de investigación, yo quiero acá plantear algo y digo también que creo que las concepciones que tenemos muchos maestros por modificar es apremiante que trabajemos sobre ello. Tanto no solamente los maestros en ejercicio, sino a los maestros que estamos formando en términos de procesos pedagógicos, en términos de procesos de didáctica, en términos de intervención en aula. Entonces, pues cierro mi intervención con ello y muy agradecida pues con la presencia de ustedes. Gracias, Gloria. Profesor Oscar Javier. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quería pues hacer un comentario y sobre ese comentario formular mi pregunta. Hace un tiempo había leído un artículo de Luz María Gutiérrez y ella ubica el saber pedagógico o legitima el saber pedagógico desde 3 esferas. La primera esfera, siguiendo ciertas tradiciones pedagógicas acá en Colombia, tiene que ver con definir o pensar la pedagogía desde ciencia, ¿sí? Desde ciencia. La pedagogía como una ciencia. La segunda forma de asumir la pedagogía tiene que ver con que hay una tradición que concibe la pedagogía como una disciplina en construcción. Es decir, que esa segunda manera de ver la pedagogía se aleja un poco de ver la educación o el campo de las ciencias de la educación como una ciencia, valga la redundancia, sino que simplemente es un área que todavía falta por tener una nomenclatura propia, sino que es un área que todavía depende bastante de otras áreas como la psicología, la antropología, la sociología, y de ahí a que entonces sea concebida como una disciplina en construcción. Y hay otra esfera que es concebir la pedagogía como un inmenso mapa conceptual o una metáfora conceptual. Esa tercera postura ya pues
digamos que asume de una manera más extrema la segunda posición y es definitivamente desvirtuar, digamos en estos términos, la pedagogía tanto de ciencia y aún más de una nomenclatura propia, sino que definitivamente es una área que se hace en razón a otras disciplinas. Entonces, en ese sentido, de acuerdo pues a la pregunta que ahorita hacía el maestro Diego sobre las publicaciones en cuanto al contenido de las experiencias pedagógicas, seguramente desde mi punto de vista hay quienes se ubican en asumir la pedagogía en esas dos últimas esferas, o en asumirla como una disciplina en construcción, todavía no tiene una nomenclatura propia, o como una inmensa metáfora conceptual. Entonces, mi pregunta sobre esto que dice Luz María Gutiérrez para nuestros invitados es, ustedes cómo, o sea, desde qué corriente o desde qué posición asumen esta pedagogía o la pedagogía y cómo valoran, digamos, los aportes que se dan desde esta área, pero teniendo en cuenta pues esas clasificaciones de Luz María Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, compañera y compañero, compañera Carla y compañero Alexander, donde ustedes prefieran, tal vez algunas cosas se abordarán, otras no tanto. Entonces no sé quién quiera arrancar. Bueno, entonces yo inicio entre Carla. Luego, pues, ahí haces tú también tu respuesta global. Yo quiero iniciar compartiendo la experiencia. Alexander, ¿tú vas a responder las 3 preguntas seguidas? ¿O podemos responder una y una? O sea, yo creo que las dos primeras las puedo unir porque para responderla a partir de una experiencia que Diego comentaba, en la que trabajé el año anterior y este año también apoyo un poco. Y es precisamente en la República Dominicana hace unos años decidió que sus escuelas normales debían convertirse en universidades en el marco de un plan nacional de formación o de fortalecimiento de la docencia y de la calidad de la educación nacional. Entonces, en este sentido, bajo el argumento de profesionalización docente, volvieron sus normales universidades. Y eso le pasó a varios países de América Latina, como ustedes perfectamente sabrán. Otros países decidieron por apostar en las normales un fortalecimiento como un centro especializado en formación de maestros y trabajar en los procesos de aseguramiento de la calidad, también desde el modelo de la educación superior, pero manteniendo la esencia de las normales, como es el caso nuestro en Colombia. Pero les cuento la experiencia porque para el caso de la República Dominicana, el principal reto que tuvieron al volverse universidades era que eran históricamente centros especializados en docencia y no tenían la tradición de las universidades en materia de investigación y entonces tenían un compromiso por la misma normativa de educación superior de desarrollar el eje misional de la investigación dentro de su institución y aquello también necesitaba que se fueran organizando. Un poco para conocer qué transitaron, el primer reto que tuvieron y que en el que están trabajando es en la formación de sus maestros en la investigación. Es decir, que el trabajo más fuerte que han venido haciendo los últimos años precisamente está en cómo aprovechar todo el bagaje y la tradición de estos maestros que toda la vida han llevado enseñando, formando maestros que tienen una trayectoria importante, pero que necesitaban capitalizarlo, pero desde el marco de la investigación y digamos que centraron esa formación de la investigación en dos grandes cosas, desde lo que yo percibí, que es parte de su propuesta, ¿no? En una primera, que es en la lectura y la escritura académica. Ese es como el primer eje en el cual decidieron formar a sus maestros, es en que tuvieran toda la tradición, la experiencia de lectura de procesos académicos, de lectura de investigación, de cómo se lee. Como ustedes saben, eso implica unos procesos particulares, no es lo mismo leer un texto académico con fines académicos que leer un texto con unos fines distintos, por ejemplo, con unos fines pedagógicos, con fines instructivos.
Entonces, eso demandó un trabajo de formación en lectura y, por supuesto, también en escritura académica, todo lo que implica la producción académica. Paralelo al segundo eje, que fue el eje sobre formación en metodologías de investigación cercanas a la educación. Y allí, uno de los métodos que empezaron a trabajar de manera inicial fue los métodos relacionados con la sistematización de prácticas, ¿no? Los métodos que estaban cercanos a sistematizar las prácticas, entendiendo que tenían una tradición importante en materia de docencia. Entonces, ese fue el segundo eje en materia de darle mucho énfasis en formar a los maestros sobre cómo iban a hacer o cómo debían conocer los diferentes métodos que se utilizan de manera más recurrente en el campo de la educación. Entonces, el asunto grande que tuvo ese proceso de transformación de las normales tuvo que ver con la formación en investigación en esos dos ejes. Aunque ha habido otros avances en materia de formación de esos profesores y de acompañamiento, porque la estrategia además de la formación incluía un acompañamiento, para lo cual las universidades jugaron un papel muy importante para estar junto a los maestros, para también hacer ese ejercicio de acompañamiento en investigación, en trabajo de campo, en producción, en análisis de datos, en todo eso. Digamos que se hizo un ejercicio de poner cerquita a los maestros de las normales superiores, en este caso de los centros de formación, con los profesores de las universidades que también tenían experiencia y tradición en el campo de la educación. Y frente al tema de la formación de los profesores, de los sub más importantes que preguntaba el profesor, en Colombia, digamos que yo estuve trabajando en una investigación sobre política educativa en educación básica. Así que tuve la oportunidad, además por la experiencia de trabajo con el Ministerio de Educación, de sistematizar mucho esas preocupaciones de los maestros en todo el país. Y hay un asunto muy recurrente en los profesores, y es el cómo atendemos a la diversidad en el aula. Parece ser que es una demanda muy recurrente, no solamente en Colombia, sino en América Latina, por la misma línea que han tenido las políticas en el campo en materia de inclusión, y entendiendo no la inclusión solamente como la atención a la población con discapacidades, sino todos los fenómenos sociales y culturales que, como por ejemplo el ligado a la migración, que han tenido que atender los países como el nuestro y que demandan unas resignificaciones curriculares, unas resignificaciones de los métodos de enseñanza y una forma particular y distinta, formas distintas de abordar la enseñanza. Y allí hay, a mi modo de ver, todavía una oportunidad de trabajo muy grande en la formación de los profesores en América Latina, en Colombia especialmente, porque es una demanda, es una solicitud casi que gritada de los maestros en todas las regiones del país, y que es necesario atenderla porque no ha bastado, lo ha demostrado la misma historia de la política educativa nuestra, no ha bastado con reglamentar el proceso si no se generan herramientas reales a los profesores para atenderlo en el aula de clase. Alexander, muchas gracias. Carla, y antes de proseguir, ¿existen escuelas normales superiores en Chile o algo similar que después del bachillerato formen a maestros? Está sin audio, está sin audio, está sin audio. La historia de la pedagogía en Chile es súper interesante porque, bueno, primero les cuento la historia y después les cuento mi análisis de esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la pregunta, cierto? En Chile la formación docente parte asociada a una necesidad de política de Estado, que es armar una educación pública masiva, ¿cierto? Me imagino que ustedes tienen como el mismo proceso como en un país como en pleno como intento de armarse como país, digamos, o como nación. Hay una necesidad como de unificar a la población, al menos en Chile ese fue como el punto de arranque de la educación pública, y también tiene que ver con armar cierta fuerza laboral que pudiera sostener el país. Y en esto tiene que ver con alfabetizar, unificar ciertos criterios como de identidad nacional, etcétera, etcétera. Pero cuando hacen eso, o sea, cuando aparece esta política de educación pública masiva, claro, se encuentran con el problema de ¿y quién va a hacer este trabajo? Entonces, frente a la pregunta de ¿y quién va a enseñar?, lo que sucedió es que se generan las escuelas normales.
¿ya? Y las escuelas normales en Chile partieron siendo unos institutos que buscaban de alguna manera tomar a los mejores de la clase de cada generación y transformarlos en maestros, para hombres y para mujeres. De hecho, fue un oficio femenino muy importante en la segunda década del siglo XIX, desde el siglo XX, y a principios del siglo XX también. Y de hecho eran entendidos incluso como misioneros en Chile, porque iban a lo rural, como a impartir el mensaje del Estado de alguna manera. Así parten las escuelas normales en Chile, y es súper interesante porque si uno hace como un análisis como desde la estética de la escuela normal o incluso desde los movimientos más disciplinarios de las escuelas normales en Chile, lo que tenemos es que uno podría hacer incluso un paralelo de la formación que recibían personas de la Fuerza Armada en Chile. O sea, dormían en catre. ¿Ustedes le dicen catre? ¿Cómo se dice esto? No sé cómo le dicen. ¿Catre? ¿Sí? O sea, es como que seguían la política o la lógica de la institución absoluta, ¿ya? La institución absoluta tiene que ver con esta idea de sacar al sujeto de su entorno local y hacerle como un baño cultural, donde aquí, por ejemplo, los maestros debían usar uniforme, debían cortarse el pelo, todos iguales, dormían en catres, recibían una educación totalmente disciplinaria. Y este procedimiento es súper interesante. Yo se lo leí una vez a un historiador francés que decía este proceso como de una disciplina muy dura y uniformada permitía tenía la expectativa de que los docentes se deshicieran de su cultura o de su bagaje cultural original y pudieran como tomar la lógica o la cultura del Estado, que era después la que iban a transmitir a ciudades que estaban más lejos de la zona centro. Esto funcionó bien, pero no tan bien, porque en algún minuto los docentes, como cualquier grupo humano, empieza a tejer una identidad de oficio, ¿ya? Ustedes saben que yo vengo del mundo de la sociología del trabajo, entonces para mí es súper, para mí las lecturas que yo hago siempre son como de la historia del trabajo, a lo mejor. Entonces, como todo grupo humano, digamos, y en plena época como de los sindicatos en Chile, los profesores empiezan a adquirir una identidad colectiva, y la identidad colectiva en Chile les empieza y ellos empiezan a exigir cosas que tenían que ver con sus necesidades como comunidad de oficio, ¿ya? Entonces, hasta ese minuto la escuela normal en Chile estuvo muy asociada a la formación que venía del extranjero. De hecho, como que hay mucha influencia alemana para poder formar a los normalistas en Chile. Entonces, los normalistas en Chile empiezan a exigir ellos formarse a ellos. Y estoy hablando de 1890, principios del siglo XX, y ellos empiezan a exigir que sus formadores fueran chilenos, y además no solo eso, que esto es súper interesante, empiezan a exigir cursos de método en las mallas. ¿Y qué significa exigir un curso de método? Significa pedir herramientas para poder generar conocimiento propio. Y esto yo lo encuentro alucinante en la historia de la docencia en Chile, alucinante. Porque justamente esto, lo primero que se corta con la dictadura. Son los cursos, el vuelo. Ustedes saben que los docentes aquí en Chile fueron súper importantes en el proceso de dictadura, opusieron muchísima resistencia, los docentes apoyaron a Allende de manera irresoluta. Entonces, de alguna manera, la dictadura en Chile lo que hace es un proceso de depuración ideológica de los docentes acá. Y esta idea de depuración ideológica de los docentes implica también una depuración ideológica del saber docente y también de la pedagogía. Entonces, ese es el momento en Chile donde se acaban las escuelas normales. Y de escuela normal se pasa a carrera universitaria. Y curiosamente, lo que sucede en Chile es que cuando se pasa de escuelas normales como centros de formación a carreras universitarias, hay una depuración ideológica, pero hay una tecnificación del rol docente. Y cuando se tecnifica el rol docente, lo que tenemos es que de alguna manera hay una comunidad que no logra generar su conocimiento. Y ahí, bueno, un poquito, ¿cuál es la legitimidad entonces del saber
pedagógico, tomando toda esta introducción histórica como para responder a lo que decía Oscar Javier sobre la legitimidad del saber pedagógico en Chile, es un saber deslegitimado, primero. Y toda la legitimación que tiene este saber pedagógico ha sido gracias a las disciplinas auxiliares que han ido, sociología, psicología, antropología, economía. En Chile es súper importante la economía en la educación, que le han ido en el fondo quitando campo y autonomía al saber docente. Entonces, claro, yo coincido con Alexander que es súper importante que pedagogos que investiguen, pero esto tiene que ver también con un tema como de autonomía del oficio, para mí. O sea, no puede ser que los profesores, siendo teniendo la importancia y la relevancia que tienen en Chile, no sea reconocido su saber en términos científicos, ¿ya? O en términos investigativos. Los fondos que hay hoy día en educación en Chile son gastados o son ganados por cualquier otra profesión que no son docentes, que no son pedagogos, ¿ya? O sea, sociología de la educación quita los fondos de pedagogía. Psicología de la educación, lo mismo. Entonces, y aquí voy a la pregunta de la colega Gloria Patricia, ¿cuáles son los elementos sustanciales para levantar una comunidad que investiga? Yo creo que la legitimidad está asociada a la autonomía, ¿ya? O sea, y una comunidad disciplinar no es solo aquella que se desarrolla técnicamente competente en el aula, sino que es aquella que es capaz de levantar conocimiento propio, que hace sentido a su comunidad. Y esto yo creo que tiene que ver con la historia de las pedagogías en Chile, al menos, o no sé si también en Colombia, pero de alguna manera las pedagogías en Chile siempre han sido como dependientes del Estado. La historia del oficio es muy dependiente del Estado, de la institución. Y la historia de otros oficios siempre han sido más bien independientes del Estado. Ya, o sea, si uno piensa en la medicina, en los ingenieros, en los sociólogos, han construido una trayectoria de oficio que es autónoma del Estado. Y yo creo que la pedagogía, no sé si en el país de ustedes, pero aquí en Chile es un oficio que está muy arraigado al Estado y yo creo que eso lo ha puesto en una relación muy paradójica respecto a la autonomía de sus saberes. Entonces, frente a la pregunta de Gloria Patricia, de cuáles son los elementos sustanciales para levantar una comunidad que investiga, yo creo que primero conformarse como comunidad autónoma. ¿En qué sentido? En el sentido que tengan su lenguaje, tengan su saber, tengan sus revistas. O sea, para el mundo de la comunidad académica es súper importante tener revistas, tener congresos, tener comunidades y sobre todo que se valoren a sí mismos en eso. Como que aquí los profesores siempre están como buscando la validación de otros, de otras disciplinas. Cualquier comunidad de investigación tiene eso, ¿cierto? Como su lenguaje propio y su capacidad de explicar el mundo a partir de su lenguaje. No sé si me estoy extendiendo mucho, Diego, pero tú me decís porque me pongo a hablar dale, y... dale, porque además es una mirada externa interesante también, dale. Y ahora vamos con Consuelo. Espérame, que no le respondía o me cayó. No le respondí al colega que preguntó primero. ¿Cuáles son los temas como elementales? Sé que yo creo que aquí en Chile, no sé, perdón que responda desde Chile, pero es que no conozco bien el sistema educativo de ustedes. Aquí en Chile un tema fundamental está siendo la diversidad. Y yo creo que tiene que ver con un problema que enfrenta la institución educativa moderna, que en el fondo que es una institución que se hizo para homogeneizar poblaciones y hoy día lo que necesitamos es justamente aprender a vivir en diversidad. Entonces, yo creo que este es un desafío tremendo para todas las instituciones educativas, desde preescolar hasta educación superior, pero sobre todo son los maestros los que se enfrentan a este conflicto en el aula, ¿ya? O en las prácticas cotidianas. Es como, ¿educamos para la diversidad o educamos para la homogeneidad? Y bueno, ahí me voy a callar ahora. Muchas gracias, nos dejas muchas inquietudes. Además, este panorama, digamos, por las escuelas chilenas interesantes. Hace unos días tuvimos también un panorama por otras escuelas como tal y nos dan entradas. Y mira que hay un punto de encuentro. Cuando Alexander dice, mire, recorriendo el país y en una investigación veo que la inclusión es importante y tú dices la diversidad, miren cómo aparece ese tema tan importante.
en naciones, por lo menos la colombiana, que hasta ahora está entendiendo qué significa la diversidad o la migración, porque había migración interna que se llamaba desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento, sí lo había. Pero cuando ya tenemos la presencia de otros, por ejemplo, de los venezolanos, de una manera tan fuerte, la cosa nos empieza a cambiar y nos pone a pensar. Ahora más tardecito vamos a volver sobre esto y sobre todo algo que dijiste alrededor del sistema y es, bueno, qué elementos y qué significa visibilizar las investigaciones, publicar, tener eventos, ese tipo de cosas. Vamos con la compañera Consuelo Torrenegra, de qué normal no lo recuerdo, Consuelo, y bueno, queda abierto el micrófono. Sí, buenos días, doctora Carla y el doctor Alexander, y a todos. Bueno, para mí un placer estar en este espacio y escucharlos. De la normal de Manatí, Atlántico. Bueno, interesante este aspecto, pero bueno, tengo una inquietud. A las normales nos han pedido siempre como qué tipo o qué enfoque de investigación tienen, ¿verdad? Entonces, por lo menos nosotros estábamos en esa parte del descriptivo y escuchar pues todos esos planeamientos que ustedes estaban dando con respecto a eso. Y después nos piden ustedes, hay que haber transformación también, trabajar en equipo, ir más allá de esa descripción, ¿verdad? De ese enfoque descriptivo. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede coadyuvar, en una institución se puede coadyuvar, se pueden utilizar tres enfoques o más de un enfoque utilizando esos elementos, esas técnicas e instrumentos? O sea, yo puedo decir, estoy en el experimental, o estoy en el descriptivo, o solamente tengo que enfocarme en uno solo. Vamos con otra, gracias compañera, vamos con compañero Jorge Isaac. ¿De cuál normal? Bueno, Jorge se nos arrepintió y si no, entonces que siga Sandro. Buenas. Listo, Jorge y después Sandro. Hola, Jorge. Buenos días. ¿Cómo están? Yo tengo una inquietud con relación a la investigación. Uno observa en la investigación que la mayoría de las metodologías, por un lado, la mayoría de las metodologías son como de afuera. Yo las veo como de afuera en relación con el aula de lo que acontece en el aula de clase. Entonces la pregunta, y se valida mucho esas metodologías de corte eurocéntricas. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son las metodologías propias que surgen en el aula de clase y que permiten explicar las situaciones, los fenómenos u obstáculos que impiden el normal desarrollo de los procesos formativos en el aula de clase, pero que no sean esas metodologías de corte eurocéntricas o cuantitativas que siempre estamos mirando desde afuera? Porque es que yo siento que ellas no logran atrapar lo que realmente le interesa al maestro, no permiten explicar lo que realmente le interesa al maestro. Entonces, yo sí quisiera que nos regalaran una explicación sobre ese aspecto. Gracias, profe Diego. Compañero Jorge, ¿de qué normal, profe Jorge? De la normal de Manaure Cesar. Manaure Cesar, todo esto costa norte, bueno, muy bonito. Tienes que ir a conocer. El profesor Alexander Montes, muy Santa Marta, cerca de Santa Marta, Cartagena. No. ¿Por qué no estoy allá? Tienen que venir a Cartagena. ¿Por qué no estoy allá? Dice. Perfecto. Yo quiero ir a Santa Marta. Quiero ir allá. Perfecto. Yo tengo una colega que es Samaria. Perfecto, entonces vienen estas dos preguntas que nos ponen a pensar y vamos con el profesor Sandro David Melo. Nos recuerda la normal, Sandro. Y bueno, adelante, compañero Sandro. Sandro, adelante. Sí. Sandro, veo el micrófono abierto, pero no te escuchamos, Sandro. Bueno, sí, mientras Sandro recupera el tema del audio, yo veo tu micrófono abierto,
activado, pues, pero no te escuchamos, Sandro, por lo menos yo no. Si quiere arrancamos con esto y vamos ahora con el compañero Sandro. Entonces, Carla, Alexander. Adelante, Sí, yo Carla. quisiera... Gracias, Alexander. Yo quisiera responderle al compañero recién que hizo la pregunta respecto de los métodos. Aquí, bueno, no sé si en la presentación, Diego, lo comentaste, pero mi formación inicial, antes de entrar al doctorado, yo lo que hice fue como un magíster en método. Yo estudié metodología hacer el magíster en la Autónoma de Barcelona en psicología social. Entonces, hay una batería espectacular de métodos para investigar desde las escuelas, ¿ya? No es que me quiera hacer autopromoción, pero hace poquito sacamos un trabajo con el Pablo Rivera sobre una técnica que se llama sombreamiento o shadowing. El que nos mostraste la otra vez en el Sí, doctorado. Claro, sí. el shadowing. Es una tremenda estrategia para levantar o para generar conocimiento desde las escuelas que va un poquito más allá de las sistematizaciones, ya que es una técnica de investigación simple, pero rigurosa, que permite hacer un trabajo desde la escuela. Ahora también aquí en Chile, por ejemplo, se hace mucho la investigación-acción, allá por allá también, o la investigación-acción participativa. Total, aquí tenemos a Fals Borda, que pues fue Bueno, el que le dio impulso en Latinoamérica. Lo teníamos, pues ya murió. Tenían. Y así un montón de iniciativas que debemos relevarlas, porque son grandiosas formas de hacer conocimiento desde las escuelas. Y además lo otro es que yo creo que nunca hay que olvidar que las metodologías son técnicas, y mientras uno sea riguroso puede mezclar las técnicas como, como la realidad lo demande, o como la pregunta de investigación lo demande. Hay que perderle el miedo al método, sin perder rigurosidad, pero hay que perder miedo. Sí, necesitamos profesores de método, de investigación, necesitamos profesores que nos enseñen, necesitamos aprender metodologías para poder investigar de manera rigurosa y con calidad, ¿ya? Y no hay que tenerle miedo, si son técnicas que están al servicio del conocimiento. Carla, muchas gracias. Alexander. Gracias. Bueno, para la primera pregunta, yo creo una premisa que se enseña mucho en los cursos de investigación, y es que el método de investigación y su estudio, su comprensión determinan, perdón, el objeto de investigación, su estudio, determinan el método. Y no es un tema a la inversa, es decir, se corre el riesgo cuando yo pongo el límite al enfoque o a un solo enfoque en un plan de investigación, y yo digo, vamos a trabajar únicamente desde un enfoque descriptivo. Eso se corre el límite de que le pongamos límites al estudio real del objeto o de los objetos de investigación que resulten en el objeto. Así que, como Carla, yo pienso que es un asunto al que no se le debe poner límites, sino que se debe pensar en las múltiples posibilidades que tendrían abordar uno o varios objetos de investigación en las ciencias, y en el caso de la educación, que no siempre se pueden estudiar desde el mismo sentido, del mismo enfoque, desde el mismo método, sino que necesitarían complementariedad de los mismos métodos, y hoy se habla precisamente del enfoque de la complementariedad, precisamente, que nos ha ayudado a entender que hay maneras de poner en diálogo distintos métodos de investigación y distintos enfoques para abordar un mismo objeto de estudio. Y más hablando en temas de educación, donde las realidades sociales son tan complejas que no se miden o no se comprenden, sino que falta a veces un poco de ambas para entenderlas y para investigarlas bien. Así que mi recomendación concreta ahí sería no ponerle límites, sino más bien permitir la complementariedad de los métodos y la diversidad de los métodos, porque es una tendencia global este tipo de apertura en métodos de investigación, y más bien pensar en cómo le apostamos mucho a la rigurosidad del procedimiento, de las etapas, como decíamos al principio, ¿no? Realmente el método tiene que ver con un camino. Entonces, cómo hacemos cada paso con mucho orden, con mucho rigor, para que no haya, o mejor dicho, para que precisamente ese ejercicio se haga con la altura que demanda cualquier escenario de investigación en cualquier contexto. Yo creo que aquí necesitamos también darle mayor
oposición en el campo de las universidades en educación a la investigación-acción participativa precisamente por lo que implica o por la relación que hay epistemológicamente incluso entre el concepto de prácticas pedagógicas y transformación de las prácticas desde el génesis y desde la discusión natural de la investigación-acción, que es un elemento que han abordado varias universidades que tienen perfil pedagógico en América Latina, y que eso nos puede servir de camino también para nosotros cómo repensarlo más, porque para nosotros eso es un tema de identidad de investigación en ciencias sociales, el valor de la investigación-acción, para nosotros en Colombia y en América Latina. Gracias, Alexander. No me resisto a hacer un comentario, ¿no? Me resisto a hacer un comentario, y es lo siguiente. No hay que tenerle miedo a la metodología, pero lo decía Carlos, lo decía Alex, claro, este asunto hegemónico nos encasilla, ¿no? No hay que tenerle miedo. Y hago dos comentarios pequeños. Uno, el primero es, para ser un gran improvisador, primero hay que ser un planeador. Esto proviene de una persona que estimo mucho, que se llama Luz Mary Giraldo, que es una prima, una poeta colombiana y escritora, y decía, mire, para que alguien sea buen escritor, esto es como el músico. Para usted improvisar en música, primero tiene que repetir los acordes, y después se suelta de los acordes. Yo no sé cómo funcionará eso con los acordeoneros, ustedes que son de por allí, ¿no? Claro, después se suelta de los acordes. Para ser un gran improvisador, después se suelta de los acordes. Y eso es importante. El método uno lo repite, pero después se suelta. Y el segundo comentario es el siguiente, y no me resisto, porque toda la vida no existió la investigación-acción participativa. Alguien la inventó y alguien la legitimó y la puso de moda, además. Toda la vida no existió las narrativas ni las historias de vida. Alguien la organizó y alguien la propuso y la legitimó, pero lo hizo con un proceso sistemático. Entonces también es importante eso, cómo también dan esos pasos y constituirse como comunidad académica. Pero dije que no me resistía porque me genera mucha inquietud. Y bueno, seguimos entonces. Voy a leer la pregunta de Sandro, que se me acaba de ir, ya no la puedo ver aquí. Y Sandro nos decía por allí en el chat, decía, miren, el decreto 1236 nos invita a las normales a realizar investigación. Carla, el 1236 es un decreto que salió el año pasado y dice hay que reconfigurar los proyectos educativos de las escuelas normales en varios ejes, y uno de ellos es investigación, ¿sí? Entonces, en esta línea, dice Sandro, ¿debemos los docentes de las normales centrarnos solamente en investigación educativa y pedagógica, o podemos disgregarnos de esa línea? Yo pues invitaría a los colegas Sandro, Alexander y Carla, más allá de las escuelas normales, y es qué implica hacer educación e investigación educativa y pedagógica, si es solo eso, y qué se entiende por eso. Y Luz Marina Gutiérrez tiene por aquí un comentario, dice: mil gracias al profesor que nos mencionó mi artículo sobre las concepciones de la pedagogía. Fue el resultado de un proceso de indagación histórica sobre el valor que se ha dado a la pedagogía. Luz Marina Gutiérrez, que está en Bucaramanga, me parece. Bueno, muchas gracias al profesor. Y vamos entonces, abordamos esta pregunta de Sandro, ¿qué implicaría hacer investigación pedagógica y educativa más allá de lo estrictamente pedagógico y educativo? Y vamos con el profesor Jorge Isaac. Profesor Jorge. Buenos días, sería más bien yo la de la pregunta. Para contextualizar un poco, si un profesor está haciendo una investigación y utiliza la investigación-acción como metodología, para recoger la información, pues aplica unas técnicas, más bien utiliza unas técnicas y unos instrumentos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasaría si esa información la recolectáramos a través de los productos que realicen los estudiantes, de los trabajos que ellos hagan? ¿Cómo sería, o sea, cómo hacemos para validar esa información que recogemos a través de los productos que ellos entreguen, sean exámenes, sustentaciones, socializaciones? Que eso se convierta, o sea, ¿se podría que esas situaciones se conviertan en una técnica igual de válida como la entrevista, como la observación, como una encuesta? Esa sería mi pregunta. Bueno, adelante entonces, Carla y Alexander. Bien. Voy a hacer un comentario a la colega que acaba ahí recién de preguntar sobre cómo trabajar, por ejemplo, con los productos, con los mismos productos que hacen los niños o los estudiantes. ¿Eso dijo? ¿Preguntó eso? ¿Le entendí bien?
Sí, Sí, mira, la investigación, aparte de ser eurocéntrica, es adultocéntrica. ¿Ya? Entonces, quienes hacemos investigación de manera diversa y creativa, estamos buscando generar mecanismos siempre que permitan que otras voces, no solo los adultos, puedan expresarse a través de la investigación. Y en ello implica entonces retomar la música, implica retomar los dibujos, implica retomar los poemas, implica retomar las múltiples formas que tiene lo humano y lo social de expresarse. Hay una cuestión que se llama fotolicitación, no sé si la conocen, la han escuchado alguna vez, que uno pone a los niños a sacar fotos. So, por ejemplo, uno le pide a los estudiantes que vayan a sacar fotos. Esta investigación yo la leí en el ámbito de la convivencia escolar. Se le pide a los estudiantes que vayan a sacar fotos de los lugares favoritos y de los lugares inseguros de su escuela. Y después, cuando se imprimen las fotos, ellos tienen que explicar por qué ese lugar es su lugar favorito o de seguridad en la escuela y por qué ese otro lugar es un lugar en el que se sienten inseguros. Otro trabajo que es espectacular, que también he visto, son que se le pide a los niños que dibujen, por ejemplo, un científico. Hay unas percepciones de ciencia, no sé si han visto en investigaciones que trabajan en las representaciones infantiles sobre la ciencia, y se le pide a los chicos que hagan dibujos de un científico o una científica. Y después esos dibujos se codifican como mecanismos parecidos un poco a la teoría fundamental, pero no solo se codifica el texto, sino que además se codifica las imágenes, ¿ya? El símbolo, También el signo. el signo. También hay otros que trabajan pidiéndole a los chicos que hagan un relato acerca de su dibujo. Entonces ahí lo que se hace es codificar el texto. Si es que uno no quiere meterse en codificaciones del símbolo. Otra estrategia que yo encuentro, que estuve el otro día con unas chicas que hacían pedagogía feminista, es los mapas de la ciudad situados. Si, por ejemplo, esta chica le pedía a las estudiantes mujeres, que eran solo adolescentes, ella tenía estudiantes, tenía un curso como de chicas de 14 a 15 años. Le pedía que por favor, este era un curso de educación sexual, se le pedía que ellas hicieran un mapa de la ciudad y que fueran identificando en su barrio los lugares de seguridad y de inseguridad que sentían. Entonces, cómo las mujeres a esa edad son capaces de identificar que ciertas esquinas son vistas como espacios de inseguridad sexual, ¿ya? Otro trabajo muy lindo que vi, que también era un trabajo de mapas, que se construían colectivamente con los estudiantes, era que era un barrio obrero donde se les pedía, bueno, y la asignatura en la que estaban trabajando ellos era de historia, ¿ya? Y estaban trabajando desarrollismo, o no sé cómo se llama esa época en la historia de ustedes, pero es la época como de la máxima fabril en el país, del desarrollo de las fábricas. 1910, 1920, 1930, hasta 1960 en Chile. Entonces, que son como la formación de los barrios obreros en Chile. Y el profesor de historia, en vez de pasar el barrio obrero como algo que está allá lejos, le pedía a sus estudiantes que fueran a entrevistar a sus abuelos, ¿ya? Y que sus abuelos pudieran reconocer cómo era el barrio obrero antes o cuando ellos trabajaban en ese barrio. Entonces les pedía dibujar un mapa de sus propios abuelos, y los chicos tenían que ir reconociendo dónde estaban las fábricas en su barrio, dónde estaban las trayectorias. Entonces, yo creo que son formatos de hacer investigación vinculados al aula con los estudiantes que son espectaculares, porque además de generar conocimiento, generan transformación ahí mismo. Para mí son estrategias espectaculares que yo creo que merece la pena visitarlas, merece la pena practicarlas, efectivamente, practicarlas. Gracias, Eso. Carlos. Bien, no sé, Alex, si tienes algún comentario, a las preguntas interesantes. Yo creo que ha sido muy ilustrativa, Carla.
en la posibilidad de generar alternativas que realmente vayan a la realidad y a la vida de las personas y de los niños especialmente. Pero yo creo que hay un elemento clave también que tenemos en deuda en este campo y tiene que ver con las posibilidades de participación de los sujetos en el diseño de los propios instrumentos. Es decir, que Sí. también nos debemos permitir a que los construyamos juntos con los niños, a que les preguntemos a los diferentes sujetos cuál sería la mejor manera o la mejor forma para indagar sobre tal o cual asunto y darnos a la oportunidad de generar nuevas posibilidades de instrumentos que ya Carla lo ha ilustrado de manera suficiente. Pero digamos que mi llamado es a la posibilidad de participación, de construcción con los actores de los instrumentos, que esa es una deuda que tenemos histórica, especialmente en este contexto donde se posibilita mucho por la realidad de lo que estudiamos. Y agregaría Alexander y Carla, ¿y cómo hacer de ese proceso algo riguroso? Es decir, no solamente hacerlo ¿por qué? Porque es bonito, porque es tierno, porque es sino, venga, ¿cómo lo vuelvo algo dentro de mi proceso de indagación, parte de lo metodológico, y se convierte en un hábito de construcción? Eso no es tan fácil, porque implica tiempos, implica cantidad de cosas. No sé si ibas a decir algo, Carla, al respecto. Sí, que investigar es algo que no se logra de un día para otro, o sea, investigar tiene una formación específica. ¿Cuánto tiempo te demoraste tú, Diego, en transformarte en un investigador? Todavía estoy en eso. O sea, a mí mi proceso de formarme como investigadora me ha tomado, no sé, 10 años, no solo los 4 del doctorado. Entonces, a ver, también a ver, aquí no es que yo creo, con todo respeto, pero no es que una política pública te exige investigar y por lo tanto todos investigamos. Aquí hay que invertir en capital humano también. No puede ser Condiciones. que hay condiciones de infraestructura y humana que implican tiempo y costo de formación. O sea, aquí en Chile también está el discurso de que los profesores investiguen, pero espérate, ni siquiera tienen tiempo para investigar. O sea, no es que no han tenido tiempo para formarse, tienen 30 horas en aula que no les permiten investigar. O a los profesores de las universidades que les dicen, bueno, todos tienen que investigar, claro, pero la jornada de horario, la jornada completa de trabajo, se te va en hacer clases, se te va en gestionar los institutos, se te va en... Entonces, a ver, es una demanda bonita, es una demanda ética, es una demanda que va a permitir que el gremio sea más autónomo, es una demanda que además hay que asumirla con responsabilidad, pero me parece que tampoco se puede caer. No sé si es el caso de ustedes, ¿ok? Pero me parece que tampoco podemos caer como en este proceso de la autointensificación, donde uno va asumiendo responsabilidades sociales, pero de manera individual y cayendo en el estrés y en el debo investigar, debo hacer esto otro, y lo debo hacer bien y debo ser riguroso. Yo creo que esto es un desafío colectivo, no solo individual. No lo digo por el caso particular de ustedes, pero mi experiencia en Chile es que un poco como que se demanda a que los profesores investiguen de los institutos, pero luego también tienen que haber ciertas condiciones de tiempo, de infraestructura, de conocimiento, de formación, para que eso suceda. Muy bien, Carla, gracias. Gracias, Alex. Voy a cambiar de tema y quiero proponer la siguiente ruta. Sí. Hola, hola, por ahí un micrófono abierto. Que no alcanzo a ver. Bueno, voy a cambiar de tema y quiero proponer otra entrada. Y ahorita vamos con Luz María. Y es esta entrada, y ahora vamos con Luz María, y es publicar. Publicar o perecer. Publicar o desaparecer. A propósito estaba viendo aquí el Google académico de Alexander Montes y el Google académico también de Carla, con sus índices, el índice H allí, y Alex que ha trabajado el tema de la calidad en educación y sabe que cuando se va a evaluar los programas, pues hay unos indicadores de calidad y uno de ellos en las publicaciones. Y todo el tema de Carla, de la jaula de oro, que eso me encanta ese artículo, me encanta cada rato y cada rato lo pongo a leer. Y esto digamos, este tema de la mercantilización de las producciones académicas. Entonces, una cadena, ¿no? Tú publicas una revista de prestigio, tienes prestigio como educador, como investigador, la universidad o la institución tiene prestigio y está en un sistema de ciencia y tecnología nacional o internacional. Limitaciones, posibilidades desde la experiencia, ¿qué ha implicado eso
publicar o perecer, con un grupo de maestros de las escuelas normales donde hay un decreto que les dice, mire, tenemos que investigar y hay unos retos y hay que hacer visible la investigación. Bueno, hablemos de eso un poco. Entonces no sé quién quiere arrancar, si Alexander o Carla, como prefieran. Si quieres, Alex, ¿estás por ahí? Yo creo que Alex... Bueno, dale. Bueno, mira, el tema de la publicación siempre ha sido una preocupación, especialmente cuando hablamos de indicadores de calidad o indicadores de impacto, o en fin, cuando hablamos de indicadores para medir la calidad de las universidades, de los maestros, de todo esto, que a mi modo de ver sigue siendo un asunto tremendamente que le falta mucho por discutir, especialmente con los mismos investigadores, ¿verdad? Porque la mayoría de los investigadores no se siente muy representado con ese tipo de indicadores. Y ahí hay un problema, creo yo, complejo, ¿no? Porque casi siempre estos indicadores tienen que ver más con factores externos al propio estudio, como indicadores de impacto que hacen parte de procesos bibliométricos, como el tema de los índices H, que son casi siempre recogidos en las posibilidades de citación de los mismos artículos, o incluso que tienen que ver un poco con dónde se publica, un poco las bases de datos a las que pertenecen las revistas. Y eso, de alguna u otra manera, da cuenta o va apostándole a indicadores o a índices de la producción, que repito, casi siempre son externos a la misma investigación y que por lo tanto eso representa un riesgo para el proceso. Pero es una realidad que sistemas como el nuestro demanda que los profesores tengan que investigar permanentemente y tengan que publicar permanentemente. Entonces, si investigas y no publicas, aquello casi siempre te limita la posibilidad, porque casi que te vuelve inexistente, ¿no? Te vuelve invisible, te vuelve de algún modo con menos valor para el sistema. Es un asunto de sistema. Pero para el caso de los maestros, hay un elemento asociado y es el tema del riesgo que hay de no divulgar, que es un riesgo, creo yo, que paralelo, que toca de algún modo conciliar, porque la labor del maestro, que en muchos casos representa experiencias muy exitosas, cuando no son divulgadas, también aquello es perder unas grandes oportunidades que pueden ser replicables, que pueden ser de aprendizaje para otros maestros y para el mismo que investiga. Entonces es un asunto de pensar en conciliar entre los diferentes retos que tenemos por lo que el mismo sistema está implicando a nivel mundial, de qué tan recurrente tiene que ser la publicación, dónde hay que publicarlo, que también es otra demanda. Hay revistas valiosísimas que no tienen grandes indicadores porque son nuevas, porque son especiales, porque están dedicados a asuntos complejos y asuntos como pedagógicos, por ejemplo, pero en los sistemas son menos valiosas. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar, en el caso de las normales superiores, que todavía no tenemos la obligación tan marcada como pasa con las universidades de decidir dónde publicar y cómo se tiene que hacer el proceso, y sí darle visibilidad a los órganos propios. Es decir, como decía la doctora Carla, a pensar en revistas que sean propias, una revista de la normal superior, donde los maestros allí publiquen su trabajo, que empiece a circular con otras universidades y que empiece a tener una posición importante en el marco de la identidad de la investigación desde las normales. Eso representa gran parte de la generación de identidad de la investigación, que creo yo que tiene que pensarse en paralelo con lo que el sistema está demandando sobre la naturaleza y el rigor de la publicación para efectos de indicadores de calidad que son esencialmente bibliométricos. Gracias, Alexander. Vamos ahora entonces con Carla. Vamos a ir ahora, digamos, a una parte final. Vamos con Carla. Les recuerdo ir llenando la asistencia que está tanto en el chat como en el WhatsApp. Adelante, Carla, tus reacciones frente a esto. ¿Estás sin audio? ¿Estás sin audio? Sí, ahí. Voy. A mí me gusta como pensar en el sentido original de las publicaciones antes de entrar a cuestionar la publicación tal y como la usamos hoy. O sea, la publicación, el paper, es
es una práctica de las comunidades científicas para validar conocimientos. Me parece que hay, sí. Erika. Listo, ya, listo, ya. Sí, volver al sentido original entonces de lo que es una publicación. Las academias científicas o los colegios científicos de cualquier disciplina han tenido sus mecanismos propios, ¿cierto?, para poder validar el conocimiento que ellos mismos producen. Y las publicaciones, que además responden no solo a escribir un paper, sino que hay todo un sistema, un entramado simbólico detrás de eso, que es un peer review, ¿cierto? Hay una comunidad de pares que te valida o no valida o legitima los resultados que uno está llegando a través de una investigación. Yo creo que no hay que olvidar que es parte de nuestra cultura laboral, académica, científica, este mecanismo de generar conocimiento, que fue tomada, sobreusada y abusada por los sistemas de management y de control de calidad hoy día. También es un tema que hay que cuestionarse, pero sin perder el sentido original de lo que es la escritura científica y de lo que es una publicación. Entonces la pregunta es, ¿lo vamos a usar? Sí, pero lo vamos a usar en la medida en que sea útil para promover una ciencia autónoma y diversa. ¿Ya? Si publicar termina, o la medición de la calidad educativa, de la calidad en investigación en educación, termina siendo restringida o coercionada por estos mecanismos de publicación febril, la verdad es que no es un indicador que nos esté siendo muy útil porque no está generando una ciencia de calidad. Nosotros en el Ministerio de Ciencia en Chile hemos estado revisando mecanismos de evaluación alternativos de la producción científica. Y en ello hemos trabajado varios otros indicadores que no solo son las publicaciones, sino, por ejemplo, además que las publicaciones, no sé si esta discusión está vigente allá en Colombia, pero acá en Chile también hay un cuestionamiento tremendo a las editoriales, o sea, cómo hoy día las editoriales se han transformado en tremendos negocios que cobran $1.200 por publicar un paper, y finalmente solo aquellos científicos que tienen el fondo para poder pagar la publicación de ese paper terminan publicando, entonces se termina armando como un grupo de élite que publica y que recibe fondos y que se reproduce a sí mismo, y eso de alguna manera también, desde mi juicio, va en contra de una ciencia que tiene como un horizonte en la justicia social y la democracia. Entonces, dicho eso, lo que hemos estado haciendo con el ministerio en el último tiempo es revisar mecanismos alternativos de evaluación de la calidad científica. Y en ello hemos estado trabajando con portafolios de científicos. O por ejemplo, yo estoy en la comisión científica en Chile que hago como evaluación de proyectos para adjudicación de becas doctorales, postdoctorales y también de fondos iniciales. O sea, en el Ministerio de Ciencia lo que hacemos es, tenemos una rúbrica para evaluar coherencia de trayectoria científica, por ejemplo. Como son mecanismos de adjudicación y distribución de recursos y de evaluación de calidad que son un poco más complejos que un indicador, porque además la comodidad del indicador de las publicaciones, o sea, además hay que considerar que las publicaciones son un indicador muy cómodo, porque está puesto todo en la web y implica no hacer un análisis muy exhaustivo, sino que solo ver el índice, la cantidad de publicaciones, etcétera, etcétera. Y si queremos mejorar la calidad de los sistemas de evaluación científica, necesitamos, claro, invertir y detenernos un poquito en cuáles van a ser las alternativas. No es fácil el tema, yo creo que es un tema, es un conflicto derivado de la transformación global de la ciencia. No es un tema solo de ustedes, porque yo creo que es un problema a nivel mundial de qué vamos a hacer con la cantidad de información que estamos generando, ¿cierto? Y cómo la vamos a jerarquizar y cómo la vamos a premiar o no premiar, o si es que queremos seguir estimulando esta cantidad de producción científica. ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido de esto, no? Por eso que decía, no la lee nadie. Claro, no la lee nadie. Publicar o morir, ¿qué significa eso, no? Morir académicamente, ¿no? Sí, me haces pensar una revista por ahí, que me aprobaron un artículo ahora, $2.950.
Claro, ya pedí, ya $2.950, ya pedí la rebaja y mandé a decir que en un país en vía de desarrollo, que no sé qué, pero por más que sea, no sé, pero eso implica, claro, hay otras de acceso libre y son esas resistencias como tal. Aquí hay un proyecto, Carla, antes de ir con Dixon, un proyecto muy bonito y es que en este grupo hay varias normales que tienen revistas académicas o que quieren fortalecerlas. Entonces, queremos también al final poder tener normales con pares internacionales, están muy invitadas, pares internacionales, con todo ese tipo de cosas para fortalecer esa producción desde las normales. Esa es una idea que tenemos que está dando vuelta y apoyarnos entre normales. Claro, para que no haya de la misma normal, sino porque aquí también en el grupo hay varios doctores, casi todos magíster, todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos ahora con Dixon y yo les invitaría a ir cerrando. Carla tiene compromisos ahora con sus hijos. Alexander Montes como rector de institución educativa también tiene sus compromisos. Dixon, y yo me iría con 2 preguntas finales. Dixon, adelante. Buen día, ¿me escuchan? Perfecto, Dixon, ¿de qué ¿Aló? normal? Ok. Muy buen día. Mi nombre es Dixon Ballesteros, soy de la Normal Superior María Inmaculada de Manaure, Cesar. Primero decir que para este asunto, tanto de publicación como de investigación, los maestros nos enfrentamos a dos dificultades principales. Una es el tiempo. Además de ser docentes, tenemos una familia y nuestras familias también exigen de nosotros ese tiempo. Y en las instituciones, pues no sé en Chile, pero en Colombia no se nos ofrecen los espacios temporales para nosotros realizar procesos investigativos. Y el otro es la poca formación que tenemos en investigación, y en ese sentido aplaudo este tipo de experiencias que se está realizando. Aplaudo el tiempo y agradezco de ustedes el tiempo para hacer este proceso de diálogo en los cuales fundamentamos mucho nuestra formación e investigación. Pero quisiera ahondar en algo. Nosotros los docentes realizamos continuamente procesos de reflexión sobre nuestras prácticas pedagógicas. Lastimosamente, estos procesos reflexivos que nosotros realizamos sobre nuestras prácticas pedagógicas carecen tanto para las editoriales, esas revistas indexadas, como para incluso en nuestros propios contextos, carecen de la importancia que estas reflexiones de nuestras praxis en el aula tienen. Y carecen de esta, o sea, no las miran con esta importancia precisamente porque carecen de la rigurosidad de la investigación. Y mucho más aún dentro del proceso de las publicaciones. Entonces, al carecer de esta rigurosidad de la investigación, estos tipos de reflexiones son dejadas a un lado. Pues hoy, gracias al Señor, pues tenemos la posibilidad de que las normales dentro de sus procesos de autonomía, han venido generando ese tipo de revistas con una rigurosidad menor para precisamente estas publicaciones, y estos procesos reflexivos pues van a visibilizarse de alguna manera. Lastimosamente pues pensamos que corremos el riesgo de que se queden visibilizados solos para nosotros mismos, porque carecen de una rigurosidad investigativa. Mi pregunta sería entonces en ese sentido, ¿cómo estas reflexiones pueden o podrían no solo dar fe del trabajo pedagógico, sino también cómo podrían convertirse o dar ese salto a los procesos investigativos? Muchísimas gracias. Gracias, compañero Dixon. Y agregaría para este cierre lo siguiente, Carla y Alex. ¿Se puede hacer investigación en las escuelas, primaria, bachillerato? No, Carla, desde la experiencia se puede. Y desde luego, Alexander Montes, como rector de una institución educativa, la Antonio Nariño es en Cartagena, Alex. La Antonio Nariño en Cartagena. ¿Se puede hacer investigación en la escuela? Sería la pregunta atándola como a lo que planteaba el compañero Dixon. Y agregaría lo siguiente, después de esa pregunta, Carla, y después de esa pregunta, Alexander, como una motivación a los maestros a investigar, porque parece que todo fue como malo, ¿no? Hay posibilidades, hay posibilidades y hay que hacerlo. Entonces, pues esos 2 elementos, y si lo queremos hacer, y como un mensaje de motivación para los colegas también. ¿Quién quiere arrancar?
Alex tiene algún problema de conectividad, me escribió aquí por el interno. Arranquemos, ¿quieres? ¿Vale? Bien, ¿se puede hacer investigación desde las escuelas? Mi respuesta es, se debe hacer investigación desde las escuelas. Y si aún no podemos, tenemos que inventar la forma de hacerlo. Es fundamental que las escuelas logren sacar la voz a través de profesionales e investigadores como los que están hoy día acompañándonos, Diego. Es un proceso de democracia, de afirmación de la democracia. La investigación es una manera de reflexionar en conjunto y proveer a la sociedad un conocimiento oficial desde distintos puntos. ¿Ya? El conocimiento oficial no puede estar solo anclado en un par de personas, entonces debemos hacer conocimiento desde las escuelas y debemos todos, desde nuestras diversidades, poder hacer conocimiento, igualmente valorado, ¿ya? Entonces yo me voy a afirmar de eso para insistir, para invitar, para emocionar a los colegas a que investiguen. Investigar es un acto, desde mi juicio, investigar es un acto político, es un acto de compromiso, no solo de rigurosidad, Diego, ya tiene que ver con levantar el estatus también de las profesiones docentes en Chile. Para mí, el mayor compromiso que tengo con que los profesores investiguen es que adquieran un estatus de autonomía profesional, que sean comunidades disciplinarias capaces de generar conocimiento para sí mismos y por sí mismos, ¿ya? Y tiene que ver con un proceso de, ¿cómo decirlo?, de emancipación, de ser de estas disciplinas auxiliares que hay en torno a la pedagogía. Necesitamos generar conocimiento latinoamericano por nuestros pedagogos. Y en ese sentido yo incito a que esta cuestión no es solo una cosa técnica, sino que también tiene que ver con un compromiso con nuestros niños, con nuestras escuelas, con nuestros territorios, ¿ya? Entonces, la técnica y la rigurosidad vienen junto con las ganas y el compromiso de poder hacer esto. Yo dejo a todos los colegas invitados a que vayamos trabajando en conjunto. Si quieren venir a Chile a hacer una pasantía, Diego, de verdad, si quieren venir acá a formarse en métodos, que vengan. Estamos para eso. Gracias, Carla. Alex me dice que tiene bastante problema con la conectividad. Primero le tocó a Carla, ahora le tocó a Alex. Quería como que nos contara él como rector, como líder. No, Carla y Alexander, no, muchísimas gracias por este espacio. Aprendí mucho hoy, yo personalmente. Siempre, Carlita, en ese corazón generoso para con nosotros. Pronto te tendremos por acá, si todo sale bien, cuando pase pandemia y todo este tipo de cosas. Alexander Montes también con esa apertura y desde la experiencia. Una invitación de verdad a esto, a seguir haciendo redes, seguir en el tema de las publicaciones. Se nos vienen unos retos fuertes para este equipo, Carla, y es poder tener unas rutas de implementación como tal. Carla, no, muchísimas gracias. Sé que tienes que ir por tus hijos, tienes que ocuparte de tus hijos chiquitines y todo eso. Y bueno, muchísimas gracias. Y les invito a los colegas, agradecerte montones, Carla, agradecerte, Alexander, y a los colegas también este espacio. Hoy terminamos temprano, pues porque ya fue suficiente, aprendimos mucho. Y los invito a llenar la asistencia, fueran tan amables, los invito a llenar la asistencia y nos vemos la próxima sesión. Sería bueno, dice por acá, contar contactos, no alcancé a leer lo que decía en el chat. Para venir a visitarme, venga. De una. Diego, tú les das mi dato. Total. Profesora Consuelo. Bueno, entonces te liberamos porque sé que tienes tus cosillas y nos quedamos aquí. Un gran abrazo. Una delicia los participantes, verlos ahí desde distintos lugares con sus distintos acentos. Ya voy a visitarlos, ya, prontito. Total. Es una promesa. Bueno, chao, abrazos. Cuídense, besitos. Chao. Gracias. Bueno, chao, señor, gracias. Seño, te dijeron, así se dice en la costa. Chao, señor. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre estos aspectos. Vamos cerrando la sesión de hoy. Creo que fue un trabajo muy interesante. Alexander Montes está disculpando aquí por el WhatsApp, que no ha podido entrar, lo intenta hacer varias veces, que muy contento de haber compartido con ustedes. Siempre
compartir los conocimientos y la experiencia. La invitación a seguir en estos procesos de pasión por la investigación con todas las limitaciones. Los invitados que hemos traído, si se han dado cuenta, tienen un perfil característico y es: tienen publicaciones, publican, pero tienen compromiso social, tienen compromiso, digamos, de ver la investigación de otra manera. Carla Fardela tiene un índice H de 15, que eso no se logra tan fácil. Alex Montes tiene un índice de H de 7, que eso tampoco se logra tan fácil. Eso tampoco se controla, ¿no? Pero son ejemplos que nos invitan a mostrar que sí se puede, con sentido crítico, con unas miradas, digamos, particulares. Bueno, desde el Ministerio de Educación Nacional hemos querido seguir aportando a este proceso de formación en el diplomado de investigación con este apoyo desde la Universidad de La Salle. Bueno, muchísimas gracias. Por hoy dejamos así. Si hay algún asunto particular, estoy disponible para ustedes. Y cualquier cosa, ya entonces vuelvo a enviar el link de la asistencia. Dame un momentico, vuelvo a enviar el link de la asistencia. Lo envío tanto por aquí como por el grupo de WhatsApp. Gloria, denme un momentico. Aquí está. Listo, asistencia. Sí, ¿sí pude? No. Ay. De un momentico, ya envío por el WhatsApp y por acá la asistencia. Bueno, muchísimas gracias. Quien se desee retirar puede hacerlo. Y nosotros, me quedo aquí con la asistencia, ya lo envío por allí. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Mira, disculpa, soy señora. Sí, gracias por tu respuesta. Soy de la Normal Superior Farañones de Cali. Resulta que no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Te puedo escribir mi número telefónico por aquí? Sí, si quieres, pero dos cositas. Entonces, primero asistencia, y si quieres quédate un momentico y ya lo hacemos, ¿vale? Dame un momentico, ¿vale? Listo. Bueno, asistencia está aquí. Y ahora estás con tu WhatsApp activo en el computador, ¿o no? Sí, estoy activa con mi WhatsApp. Entonces espérate, yo te doy el link de una vez, ¿vale? Por acá, y si no, buscamos la forma de solucionarlo de una vez. Aquí está. Un momentico. Ahí acabo de poner el link al grupo de WhatsApp. Por favor, revisa. Si puedes entrar. Y me avisas y si no... Lo que pasa es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Por eso. No, es que si le das clic ahí encima a ese link que te acabo de enviar, puedes ingresar directamente al grupo. Ya voy. Inténtalo y si no me das el número. Dice Escuela Normal de Guadalupe, ¿cómo hacer entender al ministerio que para investigar se necesita tiempo de acompañamiento? Yo creo que sería un asunto interesante poder de este diplomado proponerle al Ministerio de Ciencia y Tecnología como mire, desde las normales vemos esto con el actual modelo. A mí me parece que sería una buena iniciativa. Salió alguna reunión de parte de alguno de ustedes, pero eso es aportar a la construcción de política pública. Es decir, mire, sucede esto, sucede aquello. Es importantísimo eso como tal. Compañera de la Escuela Normal Superior de Cali, cuéntame si pudiste y si no... No me permiten, no. Regálame tu número, por favor. 302. Sí. 358. Sí. 2145. Perfecto. 302-358-2145. Listo, dame un ratito y ya te incluyo en el grupo de WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Un gran abrazo a todos. Gracias. Profe Diego, buenos días. Señora. Sí. Gracias. Con la profe Ananesis de la Normal de las Mercedes de Mina. Hola, gracias, Ana. profe Diego. Chao, Vladimir. No sé si todavía existen personas como yo que no tenemos acceso a la plataforma. ¿Hasta cuándo se soluciona esa situación? Pues Ana, qué vergüenza porque se supone que ya estaba todo bien. Bueno, regálame por el WhatsApp nuevamente una notificación y lo vuelvo a escribir. Mire, avergonzado con ustedes.
Nos faltan unas 4 personas por ubicar. Algo sucede y no. Pero igual no hemos avanzado nada, solamente están los espacios para subir los trabajos y ahora el tiempo. Ana, envíame por favor por el WhatsApp encima mío, profe, por favor, miren, no he podido entrar a la plataforma. Y lo mismo de Ana Carolina, ¿vale? Y avanzamos en eso. Mil disculpas. Mire, mil disculpas. Gracias. Nos faltan 3, 4 personas, pero no sabemos qué sucede. Nos ponemos a tono con eso. Profe Ana, hasta luego, que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.